Ecología y medio ambiente, unidad 1. Fundamentos básicos de la ecología. Hoy en día es muy común ver y escuchar en diferentes medios de comunicación el término ecología. Esto relacionado con los problemas ambientales que se presentan y que han ido incrementándose, por lo que en este bloque se abordará la conceptualización de ecología, su objeto de estudio. Esto con la finalidad de reforzar la conceptualización e importancia de la ecología. Los objetos de aprendizaje de esta unidad son ecología y su campo de estudio, pioneros de la ecología, niveles básicos de la ecología y ramas de la ecología. Para iniciar vamos a hablar de la definición de ecología. La ecología es una ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un medio y las relaciones que mantienen entre sí como el propio medio. Podríamos decir también que es una ciencia que estudia la relación entre los seres vivos y el ambiente, entendido como la suma de los factores abióticos, como el clima, la temperatura, el agua, presión, etc. Y los factores bióticos, que son los factores que tienen vida, como los organismos que comparten el hábitat. La ecología analiza también la distribución y la abundancia de los seres vivos, como resultado de la mencionada relación. Pioneros de la ecología. Es importante que conozcas algunos personajes que se dedicaron al estudio de la ecología, así como es justo recordar el aporte considerable de los griegos clásicos. Iniciaremos por hablar de Aristóteles, 384-322 a.C. Además de filósofo, fue un biólogo y naturista de gran talla. Basta citar sus libros sobre la vida y costumbres de los tiburones y delfines, fruto de sus diálogos que tuvo con pescadores y sus largas horas de observación personal. Carl van Linné, 1707-1778. Este personaje fue un naturista sueco que desarrolló la nomenclatura binómica para clasificar y organizar los animales y las plantas. En 1735 publicó Un sistema natural, el primero de una serie de trabajos en los que presentó su nueva propuesta taxonómica para los reinos tanto animal como vegetal y mineral. Por ello se consideró el padre de la taxonomía. Además, reconoció a la ecología como una área de investigación. Para continuar con estos personajes, vamos a hablar de Tomás Robert Malthus. Introdujo el concepto que le demanda de recursos naturales requeridos por una población que aumenta en determinado momento. Tiene que exceder el suministro. Por ejemplo, si una población crece de manera exponencial, esto resulta en un incremento en la competencia por los medios subsistentes, alimentos, refugios, etc. Este concepto ha sido denominado la lucha por la existencia. Según este personaje Malthus, la superficie terrestre limita inexorablemente la producción alimenticia y los límites de esta determinan sin piedad el número de hombres que el mundo puede contener. Este tema de la Tierra va a conducir a la temática contemporánea de la ecología. A continuación vamos a hablar de un personaje muy reconocido en la ciencia. Este personaje es Charles Darwin. Pudo impresionarse viendo la distribución de las especies vivientes en América del Sur y compararla con las europeas. Él estudió la flora y la fauna de las Islas Galápagos. Fue definitiva para la elaboración de su doctrina sobre la evolución de las especies. Darwin, con sus meticulosos estudios, hizo un auténtico trabajo ecológico. De allí que la ecología moderna empezó con Charles Darwin. Al desarrollar la teoría de la evolución, Darwin hizo hincapié en la adaptación de los organismos a su medio ambiente por medio de la selección natural. Eso significa que el más fuerte sobrevive. Darwin publicó la obra con la que pasaría a la historia. Esta obra se denominó El origen de las especies por medio de la selección natural, escrita en 1859. Allí planteó
que el factor esencial para que se produzca el cambio de una especie en otra es la lucha por la supervivencia, en la que el más fuerte es el que triunfa. El medio ambiente puede influir en la forma de un animal. La abundancia de comida hará desarrollar especies más pequeñitas. A la vez, la costumbre cambia la forma. Por ejemplo, el pato doméstico ya no sabe volar. En este sentido, el hombre puede incidir en la evolución de animales y plantas. Para continuar con estos personajes, vamos a hablar de un personaje conocido en la ciencia o bien en el área ecológica biológica como el padre de la ecología. Este personaje se llama Ernest Haeckel, 1834-1919. El término de ecología fue acuñado en 1869 por el naturista y filósofo alemán Ernesto Haeckel, a partir de las palabras griegas oikos, que significa casa, vivienda o bien hogar, y logos, que significa estudio, tratado. Por ello, ecología significa el estudio del hogar. En un principio, Haeckel entendía por ecología la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente, pero más tarde amplió la definición al estudio de las características del medio, que también incluye el transporte de materia y energía y su transformación por las comunidades biológicas. Promovió la teoría de la evolución de Darwin. Seguimos con esta lista de personajes y vamos a hablar de un personaje en nuestra época, ¿verdad? Llamado James Lovelock. Este personaje fue un científico independiente, meteorólogo, escritor, inventor, químico, atmosférico y ambientalista británico. Nació en 1919. Este personaje creó la hipótesis de la Gaia, o bien Gaia, una hipótesis que considera al planeta como un sistema autorregulado. Asegura que los efectos del cambio climático pueden ser catastróficos para nosotros los humanos, pero nada para la Tierra, que tarde o temprano pues se irá recuperando poco a poco. Es así como llegamos a conocer a uno de los más importantes pioneros de esta ciencia ecológica. Para continuar con esto, vamos a hablar sobre los niveles de estudio de la ecología. Estos niveles de estudio de la ecología, como ya sabes, los seres vivos pues se organizan en diferentes niveles, de mayor a menor. Y aquí vamos a considerar a la biosfera, ecosistema, comunidad, especie, población y organismo. Los niveles de estudio de la ecología se señalan en la siguiente tabla. Niveles de la organización de la materia. Número 1. Biosfera. La biosfera es la capa del planeta Tierra en donde se va a desarrollar la vida. La biosfera es una de las 4 capas que rodean la Tierra, junto con la litosfera, que son las rocas, la hidrosfera, que es donde se encuentra el agua, y la atmósfera, que es el aire, y es la suma de todos los ecosistemas. El segundo nivel es el ecosistema, que es el conjunto de especies de una área determinada, que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico, mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia, la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Seguimos con el tercer nivel, que es la comunidad. La comunidad pues se va a referir a un conjunto o a un grupo de diferentes especies que son imprescindibles para el equilibrio de un ecosistema y que comparten un mismo hábitat. Las comunidades biológicas se forman de grupos esenciales que son las plantas, los animales y los microorganismos. Aquí vemos una hermosa imagen donde vemos diferentes especies. Por ejemplo, tenemos leones, tenemos elefantes, jirafas, y todos ellos dentro de su hábitat van a formar una comunidad. La número 4 le vamos a llamar población. La población es un conjunto de organismos o individuos de la misma especie que van a coexistir en un mismo espacio y tiempo
y que comparten pues ciertas propiedades biológicas, las cuales van a producir una alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. La cohesión reproductiva pues va a implicar el intercambio de materia genética entre los individuos. Aquí, por ejemplo, vemos una población de delfines y una población de lobos. También vamos a hablar de las especies. La especie biológica pues es un conjunto de, se puede decir, de seres que van a integrar una población. Por ejemplo, pueden ser seres de humanos, seres de animales, de plantas, de minerales, pues que van a tener características semejantes o en común. Son capaces de reproducirse entre sí, creando descendencia fértil. Por lo tanto, proceden de antecesores comunes y en ocasiones pues se van a formar nuevas especies. Seguimos. Dentro de los niveles de energía está el nivel 6, que es el individuo. El individuo pues es un organismo ya sea unicelular o pluricelular, como este koala que estamos viendo, capaz de existir por sí mismo en un ambiente determinado. La palabra individuo proviene de indiviso, que significa que no se puede dividir y hace referencia pues al ser capaz de realizar todas sus funciones vitales y que es independiente de los de su misma especie. El nivel 7 es el sistema, el cual está conformado con 2 o más órganos que van a trabajar juntos en la ejecución de una función corporal específica. Por ejemplo, tenemos el sistema esquelético, tenemos el sistema muscular, tenemos el sistema urinario, reproductivo, entre otros. El nivel 8 son los órganos. Un órgano es una estructura que va a estar dentro de un sistema o dentro de un aparato, generalmente compuesto de diversos tejidos que forman una unidad funcional. El nivel 9 es el tejido. El tejido es un grupo de células parecidas entre sí que van a realizar una función específica. Como nivel 10 tenemos la célula. La célula es la unidad funcional y estructural de los organismos vivientes. Tenemos el número 11, que es el organelo, que es una estructura que está dentro de la célula, que realiza una función. Por ejemplo, aquí observamos un cloroplasto. Como nivel 12 tenemos una molécula. La molécula es un conjunto organizado o interrelacionado de átomos de diversas naturaleza, ya sea de un mismo elemento químico o de muchos elementos diferentes. Se unen mediante enlaces químicos que dan como resultado un conjunto estable y por lo general eléctricamente neutro. En este ejemplo de molécula tenemos una molécula de agua. Número 13 es el átomo, que es la unidad constituyente más pequeña de la materia, que tiene las propiedades de un elemento químico. Cada sólido, cada gas, líquido, plasma, se componen de átomos neutros o ionizados. Posteriormente del átomo tenemos la partícula 14, que se considera como una partícula subatómica. Una partícula subatómica es aquella partícula que es más pequeña que un átomo. Puede ser una partícula elemental o compuesta. Por ejemplo, podemos hablar de un átomo de sodio, un átomo de potasio, un átomo de oro, etc. Como último nivel son las partículas elementales y fundamentales. Son partículas que forman a los electrones, protones y neutrones, tales como los quarks, los neutrinos y los positrones. A continuación, vamos a hablar de las ramas de la ecología. Las ramas vienen siendo la clasificación de la ecología. La número 1 es la autoecología. Esta se encarga de estudiar las interacciones de los individuos con el medio ambiente que va a determinar las adaptaciones. Se divide en 2 formas: ecofisiología, que estudia el funcionamiento de los individuos relacionados con su medio ambiente biótico. Etiología, que también es conocida como la ecología de la conducta, va a estudiar el comportamiento de los animales en su medio natural
Otra de las ramas es la ecología de las poblaciones, que estudia la interacción entre el ambiente y las poblaciones que determinan su distribución y abundancia. Otra rama más es la demografía, que estudia los cambios numéricos de las poblaciones mediante tasas de natalidad, mortalidad y migración. Asimismo, tenemos a la ginecología, que estudia la estructura, la composición y el funcionamiento de las comunidades y su relación con los ecosistemas de la Tierra. Para hablar un poquito más de estas ramas, tenemos a la última clasificación, que es la ecología de los sistemas. La ecología de los sistemas va a estudiar los flujos de materia y energía, que existen entre los organismos y los componentes abióticos. Abióticos, recuerden que es lo que no tiene vida, en los diferentes ambientes. O sea que estudia a los seres vivos, el ambiente en que vive, la abundancia y cómo se distribuyen, y también cómo se ven afectados por la interacción entre los organismos y el ambiente. Este tipo de ecología utiliza la teoría matemática, cibernética, también procesamientos electrónicos de datos. Es así como terminamos este tema. Esperemos que llegue este mensaje a ustedes y puedan obtener conocimientos. Gracias.